eh, se busca esta característica específica para distinguirnos de los demás, o bueno, de todo lo demás, como ¿Podrías en el video. repetir un poco la pregunta? Es que se oye como entrecortado. ¿Ahí me escucha bien? Sí. Ajá, que en el libro pues, nos habla que buscan explicarnos lo homogéneo, pero entonces, ¿por qué también buscan definirnos o explicarnos desde una característica específica, si de por sí ya somos personas homogéneas? Ujú. Bueno, lo que menciona Casirer o Casirer, y un poco también lo mencionan otros filósofos sobre esta cuestión que tal vez, y sobre todo los Kant y los kantianos, lo que dicen es que, bueno, compartimos ciertas cosas, ¿no? Biológicamente somos muy parecidos y de eso, pues, no podemos negar que tenemos esta parte biológica, ¿no? Y pareciera o lo que hacen ver, por ejemplo, Kant y también Cassirer, es que todos compartimos ciertas cosas, ¿no? En el caso de Kant, él dice que todo ser humano tiene lo define como una clase de ente, ¿no? Por decirlo así, que es la razón. Todo el mundo tiene esta capacidad de razón, ¿no? De la racionalidad. Sin embargo, hay que cultivarla, ¿no? Hay que pulirla para que salga esta, eh, esta cuestión de la razón práctica, la razón teórica, ¿no? Que también lo dice Kant. Lo que aquí dice Casirer es que todo ser humano tiene este armazón simbólico, ¿no? Que tenemos una serie de elementos simbólicos que compartimos como seres humanos. Y lo que decía hace un rato también lo dice Casirer, o sea, no podemos negar que si bien la realidad es homogénea, cada ser vivo, cada organismo vivo, la vive de distinta forma, ¿no? Entonces, son posturas, ¿no? Hay posturas que dicen que tenemos como, también de esta cuestión de los rasgos de personalidad, ¿no? Y también de las cuestiones que parten más de cuestiones más biológicas. Es decir, que todo el mundo comparte, todo el mundo tiene una personalidad, ¿no? Esta cuestión de la personalidad, por ejemplo, es una idea de que todo ser humano tiene personalidad. Sin embargo, cada personalidad es distinta, aunque haya como categorización de los tipos de personalidades, ¿no? Pero parte sobre todo de esta idea biológica, ¿no? Biologicista, que todos compartimos ciertas cosas, pero que obviamente somos distintos. En el ser humano está esta contradicción, o sea, sí compartimos varias cosas, pero también somos distintos, muy distintos a su vez, ¿no? Que es un poco la cuestión de los gemelos o las gemelas. Son iguales físicamente, pero obviamente las personalidades se van construyendo de forma distinta. No sé si haya quedado un poco más claro, Daniela. Sí, profe, ya lo entendí. Gracias. Sí, de nada. Estaba primero Daniel, alzó la mano Daniel, no sé si todavía quisiera participar Sí, antes de... profe. Ajá. Muchas gracias. Bueno, es que aquí me surgió una duda con la lectura bueno, con lo que mencionaba la persona en el video y con la lectura. Entonces, menciona que a cada estímulo, pues tenemos una respuesta, hablando, digamos, de manera general. Pero la respuesta va a estar basada, condicionada con nuestro entorno, se podría decir. Bueno, lo explicaba de esa forma, o no sé si así le entendí bien. Entonces eso nos hace que nos separemos directamente de la parte animal, porque mencionaba que pues, la inmediatez de los animales es tener una reacción inmediata, pero sin analizar. Entonces ahí entraría la antropología cultural. Donde me queda duda es en la parte de la antropología filosófica. Por ahí lo que me genera una duda era donde la parte que habla que también Hegel pues pone, digamos, su teoría, ¿no? De que a cada tesis le genera una antítesis
Y no sé si se refiere, profe, a que, por ejemplo, si yo dialogo con una persona, obviamente voy a llevar mi idea o lo que yo quiero hacer es este, hacer válida mi idea o, ¿cómo se dice?, explicar mi idea. Sin embargo, no llevo como esa forma de poder generar más conocimiento. Entonces, no sé si Hegel a lo que se refiere es que una persona pone una cosa o acerca de su experiencia y conocimiento y otra persona pone acerca de su conocimiento también su experiencia y obviamente eso genera más conocimiento. No sé si, es que a lo mejor no me lo voy a explicar muy bien, pero esa parte quería preguntarle ahí a qué se refería exactamente. Bueno, lo de tesis, antítesis y síntesis es una metodología, bueno, es un método de análisis de la realidad. No sé Nos, si es, ¿Eu? no sé si es así como más como funcionamos, bueno, no, como actuamos, mejor dicho, Bueno, o lo que dice sobre esta cuestión del método dialéctico es una forma más cercana a entender o cómo conocemos, ¿no? En realidad no la aplicamos tal cual y lo vamos a ver con Cassirer. Ha habido históricamente distintos métodos para conocer la realidad. Bueno, Cassirer no menciona el método dialéctico como tal, pero lo que dice Hegel, pues es el método dialéctico, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia y el conocimiento, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, y tiene que ver también con el cúmulo de conocimientos. O sea, una de las herramientas del ser humano para sobrevivir es el conocimiento. Entonces, por eso es como natural o necesario para el ser humano, porque es una forma de sobrevivir, ¿no? Y también de adaptación al medio. El ser humano, si se dan cuenta, vive en cualquier latitud, en cualquier clima, a pesar de que, por ejemplo, no tenemos pelaje, no tenemos garras, no tenemos colmillos o algo que nos pueda proteger, a diferencia de otros animales. Pero tenemos la cuestión del conocimiento, que es como la herramienta necesaria de sobrevivencia del ser humano. Y lo que dice Cassirer es que históricamente ha habido distintos métodos de conocimiento de la realidad y no, el error que ha tenido la humanidad y que se ha construido históricamente es que se cree que el único método adecuado o más certero es el de la ciencia. Históricamente la humanidad no ha funcionado así del todo, ¿no? Y lo que nos ha permitido también sobrevivir como especie humana es el cúmulo de conocimientos que se ha venido dando. Y esto se comparte a través de la experiencia. Un punto clave para entender la distinción entre antropología filosófica y antropología cultural, como nos lo dice en el video, es que lo que estudia la antropología cultural es la cultura, ¿no? Pero este es el producto final, por decirlo así, de lo previo, que es el ser humano, que es lo que estudia la antropología filosófica. Entonces, un aspecto clave que también comentabas es la respuesta, el tipo de respuesta que es más bien una respuesta pensada, mediada, ¿no? Que es lo que nos distingue principalmente de los animales y que el autor o el del video pone el ejemplo, por ejemplo, pone el ejemplo de la psicología y los experimentos de Pavlov y todos estos conductistas, ¿no? Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en el perro es una respuesta animal, ¿no? La salivación, que tiene que ver también con un proceso de asociación y de aprendizaje, pero mucho más primitivo que el del ser humano, ¿no? Hay una respuesta sí, por ejemplo, ya hay una asociación con la campana y comienza a salivar, pero no necesariamente tiene que estar el plato, ¿no? El ser humano tal vez ni siquiera necesita del estímulo para salivar, ¿no? Sino que hace uso, por ejemplo, de la representación. Por ejemplo, puedo pensar en comerme un tamal y ya comienzo a salivar, pero estoy pensando en el tamal, ¿no? Entonces ahí está la complejidad. No necesito de ningún estímulo, ¿no? Y un poco como también, o sea, ningún estímulo externo, sino que también
ya a partir de la experiencia que tengo, de los sabores que tengo, sobre el tamal puedo estar pensando en el tamal. Y un poco como lo dice el autor, todo animal tiene necesidades biológicas, ¿no? Y una de ellas es el hambre. Pero a diferencia de otros animales, mi respuesta para satisfacer el hambre es muy distinta y es pensada, ¿no? Puede ser pensada en relación a si necesito estar o estoy en régimen dietético o, como él lo dijo, si soy diabética, diabético, o si no puedo comer, por ejemplo, soy intolerante a la lactosa, entre otros, ¿no? Que me provocan malestar al momento de ingerirlo. Entonces, esta respuesta frente al hambre, que el hambre todo mundo lo comparte, es distinta, ¿no? Entonces, esta respuesta está mediada por el entorno, por el medio, ¿no? Y eso es parte de la antropología filosófica. Lo que produce mi respuesta, que es la cultura, es lo que estudia la antropología cultural, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que estoy, no sé si tal vez me fui de vacaciones a, por ejemplo, ¿no? A Puebla, y ahorita están los chiles en nogada, entonces mi respuesta tiene que ver con el contexto, el lugar, ¿no? La época. Y entonces yo me echo un chile en nogada y satisfago mi hambre a través del chile en nogada, y tiene que ver con el medio. No en cualquier lado hay chiles en nogada, ¿están de acuerdo? No en cualquier país hay ese producto o esa comida. Entonces, esto está mediado por el medio. Y lo que estudia la antropología, como lo dice el autor, la antropología cultural o la antropología social, es, por ejemplo, bueno, las festividades, ¿no? Las comidas, ¿no? Pero no estudia por qué el ser humano come eso, ¿no? O sea, sí estudia lo simbólico, ojo, estudia eso, pero no estudia el proceso, ¿no? Que la antropología filosófica se asemeja mucho a la psicología, solamente que no es necesario, o para la antropología filosófica, no es necesaria que se compruebe algo, ¿no? Como a la psicología se le necesita comprobar científicamente ciertas cuestiones y a nivel empírico, sino que es más producto de la racionalidad, del intelecto, de la observación, claro. Pero entonces lo que dice aquí el autor es que partiendo de un planteamiento filosófico puedo llegar o termino con el objeto de estudio de la antropología cultural, que es la cultura. Entonces, no está tan separado, por eso a veces igual nos cuesta mucho verlo, pero lo que estudia la antropología filosófica, o lo que trata de responder más bien, es ¿qué es el hombre? ¿No? Es esta gran pregunta. Toda filosofía se distingue de otras cosas porque resuelve o trata más bien de responder estas grandes preguntas, ¿no? Que la ciencia no ha logrado responder, obviamente, porque está limitado en cuestión de sus métodos, ¿no? Y tampoco es como la pretensión. Entonces, ¿qué es el hombre? Trata de responder la antropología filosófica. Pero ojo, digo que es el hombre porque obviamente que en la filosofía clásica y en la filosofía moderna lo que se estudiaba era los varones, por eso se dice que es el hombre, ¿no? Que ahora algunos filósofos y otros autores, profesores, o dicen que con H mayúscula eso no existe, ¿no? Más bien se refería a la humanidad, hombres y mujeres, pero en el contexto de los filósofos modernos y los filósofos clásicos, pues estudiaban a los varones, ¿no? No tanto a las mujeres. Las mujeres no eran objeto de estudio y no por esta categorización de subordinación, y no era necesario o no le tomaban importancia estudiar a las mujeres. ¿Okay? No sé si haya quedado un poco más claro, Daniel. Sí, profe, ya ahora sí me quedó más claro. Muchas gracias. Sí, gracias. Adriana, ¿querías comentar algo? No, pues únicamente creo que se confundieron un poquito en el texto porque refiere que el propósito de algunas teorías era probar la unidad y homogeneidad de la naturaleza, pero ahí mismo refiere que esas explicaciones difieren enormemente y que se contradicen, o sea, precisamente porque no hay una homogeneidad. Y Cassirer lo manifiesta en el segundo apartado,
donde dice que la realidad no es una cosa única y homogénea, y que se haya inmensamente diversificada y proyectando tantos esquemas y patrones diferentes. ¿Cuántos diferentes organismos hay? Y justamente es ahí donde dice que por medio del aparato simbólico es como podemos dar la diferenciación entre unos y otros, entre nuestras culturas. Nada más. Sí, gracias, Adriana. Entonces, como lo comenta la compañera, pues obviamente que, bueno, ustedes van a encontrar como distintos autores que difieren en sus respuestas, también distintos filósofos, pero, por ejemplo, si comienzan o leen a Kant cuando habla de la razón práctica y la razón teórica, él dice que todos compartimos esta cuestión de la razón, ¿no? Junto con Ernest Cassirer, que dice que todos compartimos, por eso Cassirer es kantiano, que todos compartimos este equipaje que nos permite lidiar con la realidad, ¿no? Este equipaje simbólico, pero obviamente, y aquí está la contradicción, y lo podemos entender desde la dialéctica de Hegel, pero obviamente cada uno, cada ser humano tiene distintas concepciones simbólicas, ¿no? Pero pareciera, bueno, lo que hacen ver es que así como si todo el mundo tiene un brazo, o todo el mundo tiene un corazón, porque es necesario para el cuerpo humano, dice Cassirer que todo el mundo comparte o tiene este armazón simbólico, ¿no? Que es la ciencia, el arte, el lenguaje, el mito, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, en el segundo apartado de Cassirer, comienza como a mencionar este equipaje o este equipamiento más bien que tiene el ser humano. Y comienza con el mito y la religión. Eso es importante porque son como las primeras formas o los primeros métodos de conocer la realidad, ¿no? A través del mito, que es como podemos decir como la explicación primitiva o esta cosmología primitiva del ser humano históricamente en las primeras etapas de la humanidad, que permite explicar lo que están viendo lo que están viviendo, ¿no? El mito. Si ustedes ya leyeron a Freud, que espero lo hayan leído, perdón, en Antropología Social, él dice, por ejemplo, que son como los primeros, podemos decir, que la primera forma de relacionarse con los otros, el mito y el tabú, ¿no? Es como la primera, podemos decir, como el primer vestigio que ha comenzado a causar neurosis en la gente, ¿no? Es decir, que hay como esta cuestión ¿cómo se dice? De represión en el ser humano, ¿no? El mito y el tabú, el tabú y el tótem, ¿no? Era el tótem y el tabú. Entonces, estos son como las primeras formas de religión y obviamente de organización del ser humano y de los grupos humanos, ¿no? Entonces, por eso, en la segunda parte del texto de Cassirer, sobre todo en el capítulo del 6 al 12, está como en orden cronológico de cómo fue surgiendo estos métodos de conocimiento y que obviamente cada uno se va complejizando, ¿no? Entonces, el primero es el mito y la religión, el lenguaje, el arte, la historia, la ciencia, ¿no? Pero yo lo que quiero que vean, bueno, no sabemos exactamente en qué momento surge el arte, ¿no? Porque, bueno, podemos ver que también hay arte primitivo. Y bueno, también podemos ver que hay como ciencia, por ejemplo, en los mayas y en otras culturas. Y la historia, bueno, tampoco sabemos exactamente qué momento surge la historia, pero el mito y la religión son como los primeros, ¿no? Y de ahí pues se van surgiendo otras formas de conocimiento del ser humano frente a la realidad o frente a su medio. Entonces, si bien no sabemos si uno va tras de otro, pero sí sabemos que uno es más complejo que el otro, ¿no? Y obviamente que aquí, como lo menciona Cassirer, el mito y la religión son como las primeras formas, ¿no? De una cosmología primitiva
y obviamente de un pensamiento primitivo. Pero obviamente lo vemos actualmente, la religión sigue existiendo, ¿no? A pesar de que hay la ciencia, historia y diferentes tipos de arte, pues sigue prevaleciendo. Lo que sí quiero que quede muy, muy claro es que Cassirer dice que todo ser humano comparte este armazón simbólico, este equipamiento simbólico, y que en todos lados lo podemos ver, ¿no? Toda sociedad tiene religión, tiene arte, tiene ciencia, tiene historia, ¿no? Aunque actualmente, como lo vemos, se ha homogenizado un método sobre otro. Por ejemplo, la ciencia, se ha homogenizado una forma de hacer ciencia, ¿no? También los lenguajes, por ejemplo, debido a las conquistas, se han homogenizado de cierta forma, aunque también tiene sus variantes, ¿no? Pero todo ser humano comparte esto, ¿no? Y era lo que decía también Kant, todo ser humano tiene esta capacidad de razonar, pero entre más se cultive la razón, pues mucho más ético y certero serán las acciones de los seres humanos, ¿no? Por eso el autor es kantiano. No sé si hay alguna duda o algún comentario para comenzar a desarrollar cada uno de los capítulos. No, profe, la verdad que ya me quedó muy claro ahora sí lo que es antropología filosófica y cultural. Creo que sí lo hizo más sencillo, así como lo explicó. Muchas gracias, profe. Sí, gracias, Daniel. Bueno, vamos a comenzar a proyectar la presentación que, que, que hice, nada más que aquí, no, allá. Bueno, el autor en el primer capítulo se titula como La crisis del conocimiento del hombre. Aquí un poco ya lo que había comentado es que el ser humano, como ya lo dije, tiene, o su naturalidad es conocer, ¿no? Y es necesario que conozca para que se adapte a su medio. Entonces, si no hay esta adaptación, pues obviamente que se extingue, ¿no? Y es necesario a través del conocimiento, como ya lo dije. Y una clave importante es que para conocer lo otro, primero también tiene que haber un proceso de autoconocimiento. Y es como, por decirlo así, una clase de espejo, ¿no? Un momento espejo que cuando estoy conociendo también me conozco. Entonces, esto lo podemos ver, por ejemplo, mucho con los niños y las niñas, ¿no? Que les dice los cuidadores, pruébalo y tú dices si te gusta o no, pero primero pruébalo. Entonces, al conocer lo otro, también me conozco a mí. Ya estoy viendo si me gusta o no me gusta, pero a partir de que lo probé, ¿no? De que lo toqué, de que lo sentí, ya puedo decir si me gusta o no me gusta. Entonces, también hay este proceso de autoconocimiento. Por ejemplo, en las parejas comienza también un proceso de conocimiento del otro, pero también de autoconocimiento, ¿no? Entonces, puedo decir que me gusta, que no me gusta, pero a partir de que lo estoy conociendo o de que la estoy conociendo. Entonces hay este proceso espejo, por decirlo así, en el proceso de conocimiento. Entonces podemos decir, por ejemplo, bueno, aquí lo que nos menciona es sobre la cuestión del conocimiento. Al negar y destruir la certeza objetiva del mundo exterior, que tiene que ver con los filósofos escépticos, nos conduce, por lo tanto, los pensamientos del hombre hacia sí mismo. El conocimiento propio declara, y eso es importante, es el requisito previo y principal de la realización que nos conecta con el mundo exterior a fin de gozar de sí mismo. Lo que nos comenta en un principio son esta cuestión de, bueno, los psicólogos modernos pues rechazan esta cuestión de la introspección, ¿no? Y bueno, lo que aquí dice Cassirer es que obviamente sin esta introspección no podemos decir los sentimientos, las emociones, las percepciones, los pensamientos, y tampoco podemos definir como tal el campo de la psicología humana. Entonces,
Los psicólogos modernos lo dicen así porque ellos niegan que la introspección sea un método adecuado de conocimiento del ser humano, ¿no? Y esto mucho se lo critican, por ejemplo, al psicoanálisis. Pero bueno, lo que también, y la introspección es uno de los métodos iniciales para conocer esta cuestión del ser humano. Y lo vamos a ver a través de la historia de la filosofía, que un poco lo relata Cassirer, por eso habla de los filósofos, porque en la historia o en el pensamiento filosófico podemos ver estos vestigios de cómo el ser humano conoce su realidad. Pero ojo, primero, para conocer lo exterior o el mundo exterior, debe conocer, pues se conoce a su vez a sí mismo. ¿Alguien levantó la mano? Sin problema puede abrir su micrófono. ¿No? ¿Nadie levantó la mano? Porque si yo... Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. No, quién sabe por qué se oye así. Sí, Adriana. Sí, Adriana. Yo le escribí un mensaje, un compañero mío me pidió por favor que le dijera a usted si le permitía la entrada, Jesús Montiel, que está en la sala de espera. Seguramente por eso escuchó el sonido de la notificación. Pero no me aparece nadie. Es que como estoy presentando, no se ve. Y ahorita ya no me aparece nadie. Ya me dio ingreso, profe. Muchas gracias. Okay. Y muchas gracias a ti, Adri. Bueno, creo que por ahí había levantado la mano una compañera. Sí, Gabriela. Bueno, ya con todo lo que ya se ha mencionado, yo tendría como que una pregunta. ¿Qué tan cerca estamos de conocernos a nosotros mismos? Si estamos como que en constantes cambios y pues no solamente de una sola cosa, sino como ya se había mencionado, la religión, cultura y entre otros factores o sea, qué tan cerca nosotros estamos de conocernos como para saber quiénes somos y al mismo tiempo poder comprender quién son bueno, sí, quién es o qué es lo que está o lo que nos rodea. Bueno, una cuestión que parece contradictoria es que la filosofía, bueno, plantea las grandes preguntas y lo que dice es que el objetivo no es llegar a una certeza, poder, por decirlo así, cerrada, ¿no? O sea, llegar a una conclusión o a una única conclusión, ¿no? De hecho, nunca se va a llegar. Pero el acercamiento o estos ejercicios que la humanidad hace sobre conocernos a nosotros mismos es un mejor acercamiento a nosotros mismos, ¿no? Y a nosotras. Es decir, a través de estos métodos históricos que la humanidad ha implementado para conocerse y para conocer el mundo exterior, nos ha permitido conocernos más, ¿no? No nos ha permitido, y no creo que lleguemos a conocernos del todo, porque para ello se necesitan como mucho más tiempo, lectura y relectura, irnos a los clásicos, ¿no? Y no solamente parcializar la realidad, que es un poco lo que aquí menciona sobre la psicología moderna. Entonces, la psicología moderna, por ejemplo, niega esta cuestión de la introspección y también niega otros métodos, lo que le ha permitido, lo que no le ha permitido más bien es ver la totalidad, ¿no? Y solamente la parcialidad. Eso es lo que aquí menciona Cassirer, que no vamos a comprenderlo del todo porque solamente estamos viendo desde el método científico. Por eso habla de la psicología moderna. Y solamente lo que se puede llegar a hacer, y algunos autores han intentado o están mucho más cerca de ello, pues es conocernos mucho más, ¿no? No creo que lleguemos como a conocernos del todo, porque si llegáramos a conocernos del todo, pues ahí se acabaría todo, ¿no? Ahí se acabaría la ciencia, por ejemplo,
se acabaría otras formas de relacionarnos entre nosotros, entre nosotras, y pues obviamente sería un dogmatismo, ¿no? Ya estaríamos más pensando en una cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque la religión, por ejemplo, te dice quién eres, qué eres y qué debes de ser, ¿no? Entonces, en los métodos de la filosofía, la ciencia, pues nos permite un mejor acercamiento, pero no nos permite todo el acercamiento, ¿no? O la totalidad, de cierta forma. También por la incapacidad que tenemos como especie humana, ¿no? Esta imperfección, si bien, por ejemplo, otros filósofos hablaban de que nuestro pensamiento, el intelecto, es lo más acercado a Dios, también está la otra parte, que no, en realidad, pues no podemos conocer todo, ¿no? Entonces, que tiene que ver con nuestros limitantes como especie humana. No sé si haya quedado un poco más claro, Gabriela. Sí, profesor, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Daniel. Profe, nada más quería mencionar esa parte exacto que, bueno, no sé si esté bien, pero por ejemplo, en el caso de la religión, pues marca, digamos, un principio y un final. Y eso hace que pues ya no nos cuestionemos. O sea, como usted lo acaba de decir, o sea, que ya no se cuestione, ya no se estudie, prácticamente ya está hecha la idea, ¿no? Y lo que hace la ciencia, pues básicamente como sabemos que nosotros somos seres que podemos evolucionar con el constante cambio en nuestro entorno, eso hace que pues nunca se termine el estudiar pues al ser humano como tal, ya no al hombre, como anteriormente se decía. Y algo que quería agregar de lo que decía Gaby es que pues yo creo que nos encontramos tal vez en una época que nos cuesta más conocerse a nosotros porque buscamos las respuestas hacia el exterior antes de generar una introspección, como se menciona en la lectura, para así yo creo que tener una mejor respuesta. Siempre andamos en la búsqueda de lo que actualmente sucede allá afuera, buscando la respuesta y probablemente el primer paso que lo puso en su primera diapositiva, pues es autoconocernos para después conocer realmente lo que está en nuestro entorno. Bueno, eso es lo que me surgió como respuesta. Sí, gracias, Daniel. Yo creo que lo que está pasando actualmente es esta cuestión que tiene que ver con el capitalismo. Bueno, si se dan cuenta en la currícula de la primaria, la secundaria, la filosofía está casi nula, la historia también han intentado anularla, y son materias que nos permiten autoconocernos, ¿no? Y este proceso de conocimiento, como lo dije, también de la misma forma nos permite autoconocernos. Entonces, lo que ha pasado es que no solamente se buscan las respuestas al exterior, sino que debido a la dinámica del capitalismo se buscan respuestas rápidas, automáticas, ¿no? Y obviamente que materias como estas, que han sido borradas de cierta forma desde la primaria, la secundaria, a veces se ve en la prepa, ¿no? Y sobre todo en los COBATS y este tipo de preparatorias. Y muy poco, por ejemplo, se ve en las licenciaturas, ¿no? La ética también, toda esta cuestión de valores, aunque suena aburrido, pero no como lo enseñan los profesores de primaria, ¿no? Que el valor de ser bueno, sino también que tiene que ver con esta cuestión de histórica, ¿no? Que tiene que ver también con la filosofía, qué es el valor, qué es la ética, todas esas cuestiones, ¿no? La lógica también. Entonces, esto pues obviamente que ha sido borrado de cierta forma también porque la educación es una herramienta para manejar las masas, ¿no? Entonces, pues esto es conveniente pues para que la población sea que solamente tengamos respuestas como más automáticas y que nos conformemos con este tipo de trabajos automáticos, ¿no? Que requieren respuestas automáticas y no pensadas. Entonces, y bueno, también por eso podemos observar la inclinación a ciertas ciencias, ¿no? Por ejemplo, la filosofía, bueno, la ciencia como la sociología y la antropología
hay muy poca matrícula de estudiantes que se van a esas materias, se van a esas disciplinas, ¿no? Y la filosofía, por ejemplo, muy pocos se van a la filosofía. Y mucho se debe al desconocimiento, ¿no? Y a la negación que la sociedad o históricamente se ha hecho a la sociedad para negar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, negar en el sentido de que no es conveniente, ¿no? Porque, por la manipulación de las masas. Entonces, lo que aquí nos menciona, para no salirnos tanto de contexto, es que Ernest Cassirer menciona esta necesidad del autoconocernos para conocer el exterior. Y obviamente que a partir del autoconocimiento, uno de los métodos históricamente ha sido la introspección, ¿no? Para que quede un poco claro. Y bueno, vamos a ver el recorrido filosófico, este pensamiento filosófico en el que se comienza a discutir sobre el ser humano, ¿no? Sobre el ser humano. Entonces, anteriormente, en la filosofía clásica, por ejemplo, no se habla como tal del ser humano o del individuo, por decirlo así, sino que se habla, y esto porque tiene que ver por el contexto, ¿no? Anteriormente se creía en un orden universal, en una cosmología, en un cosmos que estaba predeterminado o predeterminaba todo, ¿no? Si tú naces esclavo, mueres esclavo, y si naces noble, te mueres noble, ¿no? Porque cada uno tenía el papel o un papel dentro de este orden universal. Entonces, vemos que en la filosofía clásica, pues, esta concepción del cosmos está muy presente, pero después comenzamos a ver como otras ideas que van coadyuvando, por ejemplo, a crear conceptos como individuo, ¿no? O conciencia ya en la edad, en el Renacimiento y sobre todo, bueno, en esta transición en la Edad Media, ¿no? Y bueno, los primeros filósofos que podemos ver empiezan a trabajar sobre esta cuestión son Sócrates y otros, ¿no? Ya después Platón y Aristóteles. Pero en un primer momento se menciona sobre todo el surgimiento de Platón y Aristóteles, pero cronológicamente, pues primero fue Sócrates. Ahorita vamos a pasar con Sócrates. Entonces, en Platón lo que nos menciona es que, y esto tiene que ver con el conocimiento, ¿ok? En Platón, por ejemplo, la vida de los sentidos se halla separada de la vida del intelecto por un ancho e insuperable abismo. Entonces aquí Platón, si nos damos cuenta, está hablando de un dualismo. ¿Qué quiere decir el dualismo? Que el cuerpo y el alma son dos sustancias diferentes, están separadas, ¿no? Y lo vemos en sus postulados. Entonces la vida de los sentidos, que pertenece al mundo material, al cuerpo, y el mundo del intelecto, que pertenece al mundo de las ideas, ¿no? A el alma, por ejemplo, ¿no? Entonces, el conocimiento y la verdad, por lo tanto, pertenecen a un orden trascendental y el reino de las ideas puras y eternas, ¿ok? Entonces, el conocimiento y la verdad están relacionadas con el mundo de las ideas, pero, ojo, están separadas del mundo material, ¿no? Es como si todo mundo, todo ser humano, pues, tiene este reino de las ideas, comparte este mundo de las ideas, ¿no? Pero ojo, no es que compartan las mismas ideas, sino que tiene o comparte esta concepción idealista de la realidad, ¿ok? Y por otro lado, Aristóteles, que habla más de un monismo, es distinto, en el que dice que el cuerpo y el alma son uno mismo o una sustancia de una misma cosa, si bien no son los mismos, pero están juntos, y bueno, tienen como esta misma, podemos decir, esencia, ¿no? Está convencido de que no es posible el conocimiento científico a través únicamente del acto de la percepción, pero cuando niega la separación que Platón establece entre el mundo ideal y el empírico, habla más como un biólogo. Entonces, para Aristóteles, el conocimiento científico no solamente es una cuestión de las ideas o de percepción, sino también de la vida material, de los sentidos. Entonces, según Aristóteles, en ambos reinos encontramos, es decir, en el mundo de las ideas y en el mundo material, encontramos la misma continuidad ininterrumpida para este conocimiento. ¿Ok?
Entonces, el conocimiento de sí mismo no es considerado como un interés puramente teórico, no es un simple tema de curiosidad o de especulación, sino que se reconoce como la obligación fundamental del hombre, bueno, del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario para la sobrevivencia, ¿ok? Para adaptarnos a cualquier medio. Por eso podemos ver, y esto también vemos la distinción entre una respuesta animal y una respuesta humana, es que los animales, los otros animales viven en ciertos lugares de acuerdo a su concepción física, ¿no? Es decir, un elefante con esa piel tan delgada y sin pelo no puede vivir, por ejemplo, en el norte, ¿no? Donde hay mucho frío. Entonces, si estuviera ahí, pues moriría por cuestiones de su anatomía, ¿no? Entonces, por eso viven en ciertos lugares, porque están condicionados de acuerdo a vivir o a sobrevivir esos lugares, ¿no? A diferencia del ser humano que vive en cualquier latitud, en frío, en calor, o en templado, o en boscoso, ¿no? O sea, puede vivir en cualquier latitud debido a esta cuestión del conocimiento y su respuesta humana frente al medio, ¿no? ¿Cuál es su respuesta humana? La vestimenta, la creación de herramientas, por ejemplo, el construir casas acondicionadas para esos medios o esos climas, ¿no? Esa es la distinción lo vemos muy de cerca en eso, ¿no? Que el ser humano puede vivir en cualquier clima a diferencia de los otros animales, ¿no? Entonces, por eso el conocimiento de sí mismo es obligatorio porque esto también me permite conocer el mundo exterior, ¿no? Si recordamos la primera premisa de que para conocer el mundo externo necesito primero conocerme a mí, pues obviamente que es necesario el conocimiento de sí mismo. Y ojo, no es que uno se dé con el otro, sino que se dan a la par, ¿no? Conociendo el mundo exterior, también me estoy conociendo a mí. Entonces, una de las formas superiores de la vida religiosa, pues es esta premisa de conócete a ti mismo, que se considera como un imperativo categórico, ¿no? Esto que quede bien claro, como un imperativo categórico del ser humano, el conócete a ti mismo, como una ley moral y religiosa definitiva. Entonces, el mismo principio se manifiesta en la evolución general del pensamiento filosófico, que lo vemos aquí. Primero con Mileto, que es uno de los ejemplos que menciona aquí Cassirer, y él dice o menciona que la filosofía matemática, bueno, los pitagóricos descubren una filosofía matemática, mientras que los eliatas son los primeros en concebir el ideal de una filosofía lógica. Entonces, con la escuela de Mileto, pues la filosofía matemática y la filosofía lógica fue como una forma de entender la realidad, ¿no? Pero obviamente que no todo aplicaba a las matemáticas, no todo se puede entender desde las matemáticas y no todo se puede entender desde la lógica. Pero fue una de las formas para entender la realidad, como uno de los métodos más certeros y cercanos a entender la realidad, ¿no? Por otro lado, Heráclito ya va más encaminado a entender qué es el hombre, ¿no? O qué es el ser humano más bien. Se halla en la frontera entre el pensamiento cosmológico y el antropológico. Por eso habla del antropológico, porque se refiere al ser humano. Entonces, en Heráclito se caracteriza toda su filosofía en estas dos palabras. Me he buscado a mí mismo. Pero esta tendencia nueva del pensamiento, aunque en cierto sentido inherente a la primitiva filosofía griega, no se llegó a su plena madurez hasta Sócrates. Entonces, si bien en Heráclito ya comenzaba como estos indicios de entender el ser humano, porque para entender lo otro, para entender lo de afuera, entonces me tengo que entender a mí mismo, a mí misma, ¿no? En relación a esa premisa, por lo tanto, los filósofos se fueron acercando más a las cuestiones del ser humano, a las cuestiones antropológicas. Y el más maduro, por eso dice que la primitiva filosofía griega no llegó a su plena madurez hasta Sócrates. Y con Sócrates, bueno, Sócrates sostiene y defiende, siempre el ideal de una verdad objetiva, absoluta, universal, pero el único universo que conoce y el cual se refieren todas sus indagaciones es el universo del hombre. Entonces, con Sócrates
podemos ver esta particularidad, ¿no? La particularidad, la variabilidad de la respuesta del hombre. Entonces, para conocer lo exterior, Sócrates, uno de los primeros filósofos que comienza a ver esto, y por eso el entendimiento del ser humano, es que el ser humano no conoce, podemos decirlo, per se, ¿no? O sea, es decir, no conoce lo otro por esta solamente concepción biológica de conocer, porque tenemos un cerebro o algo así, sino que conoce lo exterior porque tiene cultura, ¿no? Entonces, y siempre lo vemos en cuando estamos haciendo investigación o cuando comenzamos a conocer. Y lo dice muy bien Hegel posteriormente. Para conocer lo otro, o para conocer la cosa, siempre hay una barrera cultural, histórica en el ser humano, ¿no? Entonces, yo para conocer la cosa, lo otro, pues obviamente que necesito también voltearme a ver para poder tener un mejor acercamiento con la cosa. Porque esta capacidad, bueno, si bien todos compartimos la capacidad de conocer, y conocemos de distintas formas, ¿no? Porque tiene que ver con esta barrera cultural, histórica, tanto del grupo como de mi experiencia de vida. Entonces, obviamente que para conocer el mundo, pues necesito conocerme también a mí misma. Por eso esta premisa inicial de para conocer el mundo exterior se necesita el autoconocimiento. Porque la única forma que el ser humano tiene para conocer es a través de todo este armazón simbólico, histórico, cultural, que nos permite acercarnos a la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ver por ejemplo, ¿cómo se llaman estos? Un bote, ¿no? Pero obviamente que para conocer el bote la puedo conocer desde la física, por ejemplo, pero no la estoy conociendo del todo, ¿no? Entonces, también la puedo conocer desde su utilidad en la humanidad, desde su utilidad para mí, ¿no? Y entonces, este acercamiento con las cosas y para todo, y esto nos pasa a todos los humanos, este acercamiento con las cosas está mediada por la cultura, está mediada por la historia, está mediada también por mis condiciones de vida. Entonces, por eso es necesario, por eso aquí lo que menciona Sócrates, que todas las indagaciones tienen que ver con el universo del hombre, es decir, tienen que ver con la particularidad del ser humano, ¿no? Y de cada ser humano. Entonces, por eso se comienza a ver esta necesidad de conocer primero al hombre para poder también tener un mejor acercamiento con el mundo exterior, ¿no? Por eso la necesidad de esta cuestión del conocimiento y del autoconocimiento. O sea, aquí tenemos esta nueva pregunta, esta nueva respuesta a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? Bueno, dice que es una criatura constantemente en busca de sí misma, que en todo momento de su existencia tiene que examinar y hacer el escrutinio de las condiciones de las mismas. Lo que el hombre le viene desde fuera es nulo y vano, su esencia no depende de las circunstancias externas, sino que depende exclusivamente del valor que se presta a sí mismo, ¿no? Y también lo podemos ver con estas concepciones educativas del aprendizaje, ¿no? Yo voy a conocer mucho mejor si hay un mayor acercamiento de esa cosa conmigo, ¿no? Y lo voy a conocer desde mi experiencia. Entonces, por eso, cuando hacemos el acto de conocer y de aprender, tiene que ver con una cuestión también personal. Por eso habla de que no a todo mundo se nos quedan las mismas cosas, sino que se nos quedan ciertas cosas que tienen que ver con nuestra experiencia. Por eso aquí lo que menciona, bueno, no es que depende en esencia de las circunstancias externas, sino del valor que le estamos prestando a eso que estamos conociendo. Por eso esta cuestión y esta necesidad del autoconocimiento y del conocimiento, que son cuestiones distintas, pero que son necesarias unas de otras, ¿no? Entonces, ¿qué relación tengo yo con esta parte de mí mismo que llaman la razón gobernadora?
y esta es una postura kantiana, ¿no? Todo mundo tiene esta razón, todo ser humano tiene esta capacidad de razonar que debería de gobernar nuestras acciones. Entonces, ¿quién vive en armonía consigo mismo, con su demonio, vive en armonía con el universo? Pues ambos, el orden universal y el orden personal, no son sino expresiones y manifestaciones diferentes de un principio común subyacente. Entonces, el hombre demuestra su inherente poder de crítica, de juicio y discernimiento al concebir que en esa correlación corresponde la parte dirigente al yo y no al universo. Una vez que el yo ha conquistado su forma interior, esta permanece inalterable e imperturbable. Entonces, cuando vemos esta concepción del yo, ya estamos hablando de una filosofía moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un rato, la filosofía clásica habla sobre todo de un orden universal. Pero ya cuando se comienza a ver al ser humano por sí solo, como creador de historia, también surge la historia, como creador de historia y productor de su misma cultura y obviamente de su mismo destino, ya comienza esta concepción del yo, ya comienza la concepción de la conciencia, a diferencia de otros momentos que obviamente estas categorías no existían. Entonces, la vida es en sí misma algo cambiante, fluyente, pero su verdadero valor hay que buscarlo en el orden eterno que no admite cambios. Esto es una postura mucho más clásica, ¿no? Que no hay cambios y es un orden eterno y para siempre y universal, ¿no? Entonces, lo que aquí nos menciona es que otro de los métodos que tiene que ver también con la etapa histórica de la Ilustración es la cuestión de la razón, ¿no? Primero, el autoconocimiento a través de la introspección. Vemos también que la religión está presente y esta cuestión de la razón, más en una época de la Ilustración. Otro de los métodos que nos menciona el autor, que históricamente está ahí para el conocimiento, y ya lo dije un poco, es el espíritu geométrico, ¿no? Entonces, este sobresale en todos aquellos temas que son aptos de un análisis perfecto, ¿ok? Porque decían que la perfección era la geometría y que todo se podía explicar a partir de ella. Sin embargo, lo que aquí menciona Cassirer es que también se dieron cuenta que no era del todo cierto. O sea, aparte, lo que hace el espíritu geométrico o este método geométrico está constituido de que parte de axiomas, o sea, parte de axiomas ciertos y saca de ellos inferencias, ¿no? Es como el método que utiliza. O sea, se parten de axiomas y se sacan inferencias a partir de estos axiomas para crear leyes lógicas universales. Pero lo que se va observando es que en realidad esto no aplica para todo. O sea, la geometría es perfecta, sí, pero no se puede aplicar para todo análisis. Y sobre todo porque el mundo exterior no tiene como tal una lógica, ¿no? Como tal, no hay como una lógica, ni tampoco una perfección, por decirlo así. Entonces, la ventaja del espíritu consiste en la claridad de sus principios, sí, y en la necesidad de sus deducciones, pero no todos los objetos, como lo acabo de comentar, son aptos de semejante tratamiento. ¿Por qué? Bueno, existen cosas que a causa de su sutileza y su variedad o variabilidad desafían todo intento de lógica, de análisis lógico. Entonces, por eso surge en este segundo momento el espíritu del hombre, ¿no? Digo más bien, el espíritu de la fineza, que tiene que ver con entender el espíritu del hombre, y sobre todo se relaciona mucho con las ciencias del espíritu, como se llamaban en un primer momento, ya después se llaman las ciencias sociales. Pues lo que caracteriza es la riqueza, la sutileza, la variabilidad y la versatilidad de su naturaleza. Entonces vemos dos momentos, el espíritu geométrico y después que no, bueno, no todo aplica para ello, y entonces el espíritu de la fineza, que tiene que ver con un análisis del espíritu del hombre para poder entenderlo, no va con el espíritu geométrico, sino que requiere de un análisis distinto. Entonces el hombre requiere de un análisis distinto y por eso se aleja de esta cuestión del espíritu geométrico. Otra cuestión que me olvidé colocarlo aquí es la cuestión del método evolutivo, ¿no?
con Charles Darwin y su descubrimiento de la evolución, permite observar o permite entender también que podemos entender las cosas o el mundo exterior a partir de una evolución, ¿no? Pero ojo, la evolución, como ya lo vieron en la antropología, no significa mejora, ¿no? No significa progreso. Y no hay retroceso, ¿ok? Sino que debido a la variabilidad que pueda haber, se produce algo. Quien le da esa connotación de retroceso, de bueno, malo, o como lo dicen actualmente, de involutivo, lo da el ser humano, ¿no? O sea, las cosas se dan porque así se dieron y no, quien le pone el nombre de bueno o malo es el ser humano, ¿no? Y tiene que ver con esta concepción de progreso. Y bueno, ese es el método evolutivo, ¿no? Entonces vemos que primero, uno de los primeros métodos de conocimiento del hombre es la introspección, ¿no? Por esta necesidad de autoconocimiento. Vemos también que está la religión, ¿no? Y vemos también que está la cuestión de la razón, ¿no? Como este proceso ilustrativo que se comenzó a dar en el siglo de las luces, la cuestión del espíritu geométrico, la geometría, el evolutivo, y terminamos con la ciencia, ¿no? Que es uno de los métodos más actuales de conocer, o más bien más joven, de conocer, ¿no? Del ser humano. Ya en el segundo apartado, ya para casi terminar y tengan como una horita de descanso, y bueno, también hagan la actividad en el SIGA. El biólogo, bueno, ya nos dice aquí el autor que una clave de la naturaleza del hombre que emprende una revisión crítica de los principios de la biología. Y según él, la biología es una ciencia natural que tiene que ser desarrollada con los métodos empíricos, por eso ya el surgimiento de la ciencia, los métodos empíricos usuales como son la observación y la experimentación. Pero el pensamiento biológico no pertenece al mismo tipo que el pensamiento físico o químico. Entonces, si bien aquí ya hay como un elemento importante que es esta cuestión de los principios empíricos, que tiene que ver con conocer a través de los sentidos, del tocar, del oír, del probar, ¿no? Y también, bueno, y se relaciona con esta cuestión de la observación, que es uno de los principales métodos de la ciencia. Entonces, cada organismo es, por decirlo así, un ser monádico que posee un mundo propio, por lo mismo que posee una experiencia peculiar. Los fenómenos que encontramos en la vida de una determinada especie biológica no son transferibles a otras especies. Las experiencias y por lo tanto las realidades de dos organismos diferentes son inconmutables entre sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que aquí nos menciona y que es una parte importante de todo el texto es que el lenguaje ha sido identificado a menudo con la razón o con la verdadera fuente de la razón. Entonces, aunque sí se echa de ver que esta definición pues no alcanza a cubrir del todo el campo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que en el ser humano no solamente existe un lenguaje conceptual, sino que también existe un lenguaje emotivo. Entonces, junto al lenguaje lógico científico, pues está el lenguaje de la imaginación poética. Y también que, bueno, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y emociones. Por lo tanto, en lugar de definir al hombre como un animal racional, lo definiremos como un animal simbólico, ¿ok? De este modo podemos designar, pues, su diferencia específica de comprender el nuevo camino abierto al hombre, que es el camino de la civilización. Y bueno, los siguientes capítulos, que son de las reacciones animales a las respuestas humanas, vamos a ver esta distinción que se hace con Pavlov y otros psicólogos que trabajan desde esta perspectiva, y cómo Cassirer pues comienza a utilizar sus postulados, un poco como lo vimos en el video, y a mencionar que, bueno, las respuestas humanas son distintas a las respuestas de otros animales, ¿no?
Y el mundo humano del espacio y el tiempo, que también es importante de mencionar, y los hechos e ideales, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y para la siguiente clase vamos a trabajar los últimos 3 capítulos de la primera parte, ¿no? Los que les acabo de comentar, vamos a discutirlos, a trabajarlos. Por favor, lean, no crean que no tomen en cuenta cómo están participando, y uno, bueno, se da cuenta de ello. Están las actividades en el SIGA, ¿no? Tienen una semana para realizar la actividad, hay que hacerla, de preferencia el domingo a más tardar. Tiene que ver con la lectura, con el video que ya vimos. Y pues nos vemos para la siguiente clase. Durante el transcurso del día yo subo pues el video, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda?